Hola a todos, estamos de regreso en este servicio de miércoles por la noche. Hoy quiero seguir hablándoles de cómo nosotros podemos manejar la presión. Yo me considero una persona portadora de buenas nuevas y eventualmente hablo de cosas que están pasando, que son negativas, pero trato de no darle mayor magnitud. Y la razón es porque cualquier adversidad, cualquier cosa negativa, cualquier cosa que nos esté afectando en nuestro interior o tal vez en las cosas materiales, nunca van a ser más altas, más fuertes y más poderosas que el poder y la estatura del Señor Jesús. ¿Sabías tú que mientras más alto veamos nosotros el problema, existe todavía un nombre de Dios que se llama el Altísimo? Eso quiere decir, en inglés de hecho se traduce así, el más alto. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. Los montes son figura en la Biblia de cosas altas, de cuando estamos en las alturas, o cuando un enemigo es demasiado alto para que yo pueda ver del otro lado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que está arriba de los montes. Mi socorro viene del Señor, que hizo los montes, la tierra, los mares, los cielos. Entonces, mi mensaje casi siempre va a ser de buenas nuevas. Bueno, siempre voy a traerte buenas nuevas, pero casi nunca voy a tratar de magnificar ni al diablo ni las cosas negativas. Y no porque no creen en el diablo, las cosas negativas, es que tenemos un Dios poderoso que no solamente está sentado en su trono todavía, sino que utilizó tu corazón de trono. Es decir, que Él habita adentro de ti. Está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Pero cuando tú recibiste a Jesús, Él entra a tu corazón y entonces se hace el Señor y el Salvador de tu vida. Entonces, ¿cómo podemos manejar la presión? Yo quiero llevarte algunos versículos bíblicos, porque el tema de que por el cual estamos hablando de la presión es porque yo he sentido y he hablado, he escuchado de mucha gente que está en situaciones de presión, bajo presión. Cuando yo trabajé en mi trabajo secular, yo recuerdo que una de las preguntas que hacíamos a los que estábamos entrevistando, ¿usted sabe trabajar bajo presión? Sí, decían todos, ¿verdad? Y cuando venía la presión, ahí era cuando se miraba de qué estaba hecho cada uno. El tema es la presión. Yo aprendí también cuando estaba en esas actividades, porque un día dije yo, pero si la Biblia me enseña a mí que yo no tengo que bajar bajo presión, no tengo que trabajar bajo presión. Yo puedo aguantar la presión y de repente salirme de la presión y subirme sobre ella para vivir, trabajar y activar en todo lo que hago en la vida sobre la presión. ¿Cómo así? Veamos el tema del diluvio. Nunca había llovido de arriba para abajo, solo llovía de abajo para arriba. Y Noé empezó a decir, empezó a predicar, ¿verdad? Va a llover de arriba para abajo. Nadie le hizo caso. Y él nunca había visto eso. Sin embargo, le creyó a Dios. Y sabía que iba a pasar. Iba a venir la presión sobre el mundo. Y se vino la presión sobre todo el mundo. Y cuando cae la lluvia, toda la gente está bajo la presión. Todo el mundo está bajo presión. Es probable que todo esto que está pasando a nivel mundial por esta situación del virus, mucha gente está bajo esa presión. Están encerrados y sienten la presión. Van al trabajo o sienten que el trabajo está en un hilo, que ya casi se lo van a quitar, está bajo presión. Hay gente que está con síntomas y entonces está bajo presión. Pero Noé aprendió cuando empezó a caer la lluvia. La lluvia empezó a llenar la tierra y a hacer flotar el barco. Y los 40 días que estuvo lloviendo, Noé no estuvo bajo la presión. Toda la gente estaba bajo presión, pero él no. ¿Había lluvia? Sí, había lluvia. ¿Había presión? Había presión. Pero él estaba viviendo esos días sobre la presión. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Entonces el que le cree a Dios puede salir de debajo de la presión para cabalgar sobre la presión. Ahora,
La presión nunca nos la vamos a quitar, sino que tenemos que aprender cómo manejarla para que no estar bajo esa presión. Porque cuando tú estás bajo presión y la presión está encima de ti, tú pierdes la fuerza. Fíjate bien, pues, todos los automóviles con ruedas de aire, y tengo que decirlo así, aunque pareciera obvio, pero que necesitan el aire y necesitan una presión de aire. Algunos vehículos necesitan, tal vez las ruedas que tienen puestas van a necesitar 28 libras, otros 35 libras. Un camión va a llevar ruedas o llantas que van a tener tal vez más de 100 libras de presión. Entonces es una presión que cada llanta sabe o puede soportar. Si le damos más de eso, las ruedas o las llantas pueden explotar, y así le pasa al humano. Cuando tú estás recibiendo demasiada presión, es probable que explotes. Y cuando explotas, bueno, tal vez tú no, pero tú conoces gente que ha explotado y que ya no aguantó y fue a renunciar porque no aguantó la presión. No aguantó la presión del jefe, no pudo manejar esa situación y fue a renunciar. Otros no aguantaron la presión del matrimonio y fueron a divorciarse. Qué terrible es eso, porque fíjense ustedes que presión siempre va a haber. Nosotros a veces pedimos un mejor trabajo y ese trabajo siempre va a traer, ¿qué? Presión. Tú quieres subir de nivel de trabajo, una promoción, ¿qué es lo que estás solicitando? Presión. Tú te quieres casar, ¿sabes qué vas a encontrar en el casamiento? Presión. El amor trae presión. La familia trae presión. Cuando nacen los hijos, hay presión. La vida es presión. Así es la vida. Siempre va a haber presión. O sea que cuando yo voy con mi esposa, voy a ponerme yo de ejemplo porque puede ser que seas tú también que me estás escuchando. Voy con mi esposa y le digo, ya no aguanto la presión. Yo voy a salirme de eso. Bueno, esa puede ser una salida. No sé si sabia, pero lo que sí sé es que nosotros podemos aprender a manejar la presión. Vamos a ver algunos versículos bíblicos interesantes. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y verso 13. Yo voy a leer Reina Valera 60, aunque la Reina Valera 95 dice otra cosa, pero vamos a ver, no es que diga otra cosa, pero va a complementar lo que quiero trasladarte. Mira lo que dice: no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea que nadie puede decir, yo caí en la tentación porque no la aguanté, no aguanté la tentación, la tenía enfrente y no la aguanté. No, es que Dios no va a permitir que tú tengas una tentación. Dios no tienta, o sea, Dios no te va a traer la tentación, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie porque no puede ser tentado tampoco. Pero lo que está diciendo es que la tentación es humana. Y en el contexto lo que dice es que la tentación viene de la propia concupiscencia, es humana. O sea que la tentación te van a tocar a ti en lo más débil que eres, en tu humanidad. Pero lo que dice es que fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Qué lindo eso. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que la presión de la tentación, porque la tentación es presión también. Por eso algunos explotaron cayendo en la tentación. Pero Dios te puede dar a ti las fuerzas para salir de ella. Ahora, lo que te estaba diciendo de la Reina Valera 95, lo que dice en vez de tentación es prueba. Y entonces que Dios no nos va a poner, no va a dejar que seamos probados más allá de lo que podemos aguantar. Y que juntamente con la prueba nos va a dar la salida de esa prueba. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Que la tentación la pone el diablo. Es provocar tus debilidades para que tú caigas en la tentación y entonces te apartes de Dios. Eso le pasó a Adán y Eva. Eso le pasó a Caín y fue desaprobado simplemente porque él no se quiso reconciliar con Dios, pero
lo desaprueban. Ok, pero también le dijo el Señor, la tentación toca la puerta, pero tú te puedes gloriar de ella, te puedes enseñorear de ella y salir, pero él no quiso, ¿verdad? Judas no aguantó la presión de la traición que hizo y explotó. ¿Cómo? Quitándose la vida. Pero él pudo haber llegado con el Señor a pedirle perdón, arrepentido de verdad, y yo estoy seguro que Dios pudo haberlo perdonado, porque Dios, ya sé que eso estaba profetizado, no hay necesidad que me lo recuerden. Yo sé que estaba profetizado, pero como Dios, es soberano, y además Él es más misericordioso, su misericordia y su gracia son mayores a su justicia. Entonces pudo haber salido de eso. Entonces, la tentación la pone el diablo, la prueba la pone Dios. Claro, Dios sí te va a probar. Los probó, al pueblo de Israel lo probó en el desierto. A mí me puede probar, no estamos hablando de tentación, me puede probar con presión, a ver hasta dónde aguanto. Y yo lo que tengo que hacer es aprender a manejar esa presión, porque la presión me puede a mí catapultar, es decir, que me puede sacar adelante para llegar a un nivel mayor, profesional, ministerial, familiar. La presión siempre va a estar. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve la presión del mundo? Para que tú avances. Presión en Egipto. Entonces, por esa presión que estaban ejerciendo los egipcios sobre ellos, salieron al desierto. Presión en el desierto, clima, enemigos, para salir a la tierra prometida. Entonces, Dios no te va a dar más, no va a permitir que la presión te destruya, porque ahí te va a dar la salida. La cosa es que si yo quiero aguantar esa salida, te voy a dar algunos otros versículos, porque yo lo que quiero enseñarte es cómo salir de esa prueba. Entonces, número uno, yo te voy a dar varios en estas semanas, pero te voy a dar 2 hoy, y con la segunda te quiero dar varios puntos importantes, porque es vital que tú y yo los aprendamos para manejar la presión. Número 1 es que tú tienes a Cristo. Ok, tú me puedes decir, yo soy cristiano desde que nací, porque nací en un hogar cristiano. Sí, pero tal vez tú no has tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, para eso, tú vas a leer en tu casa Romanos 10, 9, 10. Y como esto es un video, tú puedes regresar y volver a escuchar esto e ir a Romanos 10, 9, 10. Y la Biblia dice que si confesamos con la boca, en Romanos 10, 9, 10, ¿verdad? Si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que el Padre lo resucitó entre los muertos, seremos verdaderamente salvos. Porque con la boca se confiesa para ser salvos, para salvación, y con el corazón se cree para quedar justificados, es decir, para justicia. Entonces, una vez que yo confieso al Señor, el Señor entra en mi vida. Le digo, entra a mi vida. Entonces, si tú has hecho eso, tu vida va a cambiar. Aunque tal vez no de un día para otro, pero por dentro algo va a pasar. Y de adentro hacia afuera el Señor se va a manifestar y te va a hablar. Y te va a empezar a decir, por aquí puedes ir, por aquí no puedes ir. Estás siendo presionado y te empieza a aconsejar el Señor. Entonces, tú tienes a Cristo en tu corazón. Entonces vas a decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Que me qué? Que me fortalece. Y la razón es porque la presión quita la fuerza. Si tú pierdes la fuerza, entonces vas a caer en tentación o no vas a aguantar la prueba. Vas a enfermarte, vas a quebrar relaciones con personas importantes o no, vas a esconderte, y vas a aislarte y vas a huir. Nosotros no vamos a huirle a la tentación ni vamos a huir, bueno, sí, digo, vamos a huir en el sentido de escapar de la tentación, pero me refiero a que yo no voy a andar abrazado de la tentación, porque un día de estos me va a agarrar a mí y me va a hacer caer. Entonces tú y yo, que tenemos a Cristo en el corazón, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque necesito fuerzas. Si yo tengo presión, no tengo fuerzas. Si no tengo fuerzas, me enfermo. Si no tengo fuerzas, me debilito. Si no tengo fuerzas, me quitan la visión. Si no tengo fuerzas, a mí me quitan la capacidad de hacer cosas, la capacidad de pensar, la capacidad de analizar, y entonces la capacidad de amar, la capacidad de darle a la gente. ¿Por qué? Porque estoy presionado.
Por eso es que a veces tú puedes decir, no, es que esta persona, déjenlo porque está presionado. Sí, está bien que está presionado, pero esa persona y tú y yo tenemos que aprender a manejar la presión. Presión financiera, presión familiar, presión del matrimonio, presión ministerial, presión de trabajo, etc. Ahora, quiero llevarte a una escena en Jueces, capítulo 14 y verso 6. Este es Sansón. Es que te quiero llevar a este punto porque vamos a aprender no solo de Sansón, también del apóstol Pablo, pero vamos a aprender qué es lo que sucede cuando viene la presión y cómo yo puedo salir de ella. Ya te dije que número uno es que yo tengo que decir con mis labios y creerlo en mi corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creerlo, vivir y actuar de esa manera. Ok, entonces mira, este es número 2. Te voy a primero leer. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, Jueces 14:6, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es decir, él no declaró, no solamente que había matado al león. ¿Será pecado que haya matado al león y por eso no le dijo a sus papás? No. El hecho, de que él no dijo nada y que actuó solo, es porque cuando la persona está presionada, aquí vamos a tener al león como el que está como el ejecutor de la presión, ¿ok? El que ejerce la presión. Ese es el león, ya vamos a ir a describirlo un poquito más. Pero al león lo vamos a ver hoy como la presión que te está tratando de devorar, atacar y destruir. Sí, Señor, el león te quiere hacer eso. Esa es la presión. Es como un león que te quiere devorar. Ahora, ¿qué opciones tengo yo contra un león? Es decir, ¿qué oportunidad de vencer a un león tengo yo? Yo no soy como Sansón, diría alguno, ¿verdad? Pero es que vamos a ver la parte, no solamente espiritualizar esto, vamos a ver qué sombra, qué figura, qué tipo me da este león para la vida práctica, porque el Antiguo Testamento es una sombra, una figura del Nuevo Testamento. Entonces, a solas. ¿Por qué a solas? Yo sé que la gente que está bajo presión es una persona que solo él o ella sienten cuál es su presión, porque lo que lo presiona a una persona fuertemente probablemente a mí no me va a presionar, y lo que me presiona a mí fuertemente a esa persona no. Es más, yo podría decir, pero tan fácil que está salir de eso. Yo no sé por qué está tan presionado. Porque no es el mismo tamaño de llanta. Ya te dije que algunas llantas necesitan más aire, que aguantan más aire que otras. Entonces tú y yo no podemos juzgar eso, pero podemos ayudar a las personas. Entonces ahí está el león que le ejerce presión a Sansón, pero Sansón ahí se ve fácil, ¿verdad? Lo agarró con sus manos como que fuera un cabrito, él solito. También quiero decirte que el Señor Jesucristo, que es el ejemplo del que sufrió, el que fue tentado en todo, el que tuvo la prueba en todo, cuando fue probado y se fue al Getsemaní, él se fue a pedir ayuda a sus amigos. Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme. Oren a los más oradores, a los más fuertes. No se le durmieron y lo dejaron solo con la presión. Es que cuando tú pides ayuda a la gente y dices a veces, usted no me comprende, es que él no me comprende, ella no me comprende, no sabe la presión que estoy viviendo. No, pues, por eso tú tienes que ir a Getsemaní, como dije la semana pasada, busca el video. Pero el punto es, el Señor Jesús se quedó solo para resolver su presión. La presión se resuelve uno solo, lo resuelve uno solo. Pablo se quedó solo y entonces resolvió su presión, él solito. Ahora, Sansón también. Ahí está el león, sus papás no se dieron cuenta, viene la presión y él la despedaza como un cabrito sin tener nada en su mano, no declaró nada a nadie. Pero fíjense bien, él empezó a manejar la presión. Tanto así que él se iba al pueblo de los filisteos y los filisteos se enojaban con él. Él hasta se burlaba, estaba jugando con fuego. Y los filisteos lo corrían. Y él salía corriendo, pero no porque tuviera tanto miedo, porque es que los iba a provocar. Estaba jugando con ellos, al parecer. Pero un día lo vienen corriendo los filisteos, que son los enemigos, le hacen presión
y él lo que agarra es la puerta de la ciudad, se la pone en la espalda y corre con ella, y le tiran las flechas y eso le sirvió de escudo. Hasta ahí vamos bien. Se conoció con Dalila. No, hombre, es que ahí se metió a donde no debía haberse metido. La mujer esta le empezó a ejercer presión y él creyó que podía manejarla solito, que podía manejarla con sus propias fuerzas, como era muy fuerte. Y ella le decía, mira, dime por favor, ¿en dónde está tu fuerza? Y él pues le mentía y le decía, le daba una respuesta. Y cuando creía a ella que ya lo tenían fácil, como una presa fácil, los filisteos venían y saltaban sobre él y él los vencía. Y entonces ella, ay, no, es que no me dices la verdad. Y yo no sé por qué, así es el humano, ¿verdad? Le gusta ser presionado por quien no o por lo que no tiene que ser presionado. Y siguió con Dalila. Y tanto así que dice la Biblia que le afligía su alma a ella. De tanto que lo presionaba. La presión aflige el alma y debilita al humano. Porque en el alma están las emociones, una alma cansada. Porque no puede dejar que el espíritu sea fuerte para dominar esa alma y para poderla ayudar. Entonces, ahí está Sansón, que en todas salió victorioso. Si una vez mató a 1000 hombres con la quijada de un burro. Él solito, 1000 hombres. O sea que tenía fuerzas. No estaba debilitado, la presión no lo debilitaba. Trabajaba bajo y sobre la presión. Pero un buen día perdió la fuerza, porque le confesó a Dalila, cayó en sus garras, ¿verdad? Y entonces esa presión lo debilitó, entregó su fuerza, le cortaron el pelo, y ustedes recordarán la historia, perdió la fuerza, perdió la comunión con Dios, perdió los ojos, es decir, que perdió la visión. La presión, si tú te dejas gobernar por ella, te va a quitar la visión de la vida, aquello que tú has, por lo cual has soñado y para donde tú vas. Pero que estando él en la casa de los filisteos, o en un edificio lleno de filisteos, como 5000 habían, ya estaba ciego, el pelo le empezaba a salir, dijo esto, porque había perdido la fuerza. Sabes entonces que la presión quita la fuerza, no te deja hacer nada. Pero esto fue lo que hizo él. Entonces clamó Sansón a Jehová. Clamó Sansón a Jehová. Ahora, espérate un momentito. En la escena del león, empieza diciendo el versículo 6, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Entonces el Espíritu de Dios cuando viene sobre ti, te da la fuerza para defenderte del león que te ejerce presión. Pero como ya la había perdido, su oración cambió. Y dice en el verso 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos, es decir, por la visión que había perdido, pero le clamó a Dios que le devolviera su fuerza. ¿Para qué? Para hacer retroceder la presión de los filisteos. Y Dios se la dio y mató a los filisteos. Y no mató nunca tantos filisteos como ese día, mató como a 5000, mató más muriendo que cuando estaba vivo. ¿Pero por qué? Porque recuperó la fuerza. Entonces cuando tú recuperas la fuerza, tú haces retroceder la presión. Necesitas fuerza, por eso te leí primero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu de Dios le dio fuerza para vencer a ese león. Hablemos un poquito de los leones. Mira tú, 2 Timoteo 4:17, está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dejaron solo. Y creo que solo andaba con Lucas, que fue el que le iba escribiendo, ¿verdad? El libro de los hechos que le iba dictando. Se quedó solo. Pero tú vas a leer el contexto. El hecho es de que se quedó solo. Se sintió solo. ¿Por qué? Porque cuando uno está bajo presión, está uno solito jugando ese juego. Y se quedó solo. Entonces dice 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado. O sea que si tú estás presionado, presionada, y sientes que nadie te entiende y crees que todos están contra ti y estás aislado porque no sabes ni cómo actuar porque nadie sabe que estás presionado o saben pero no sabes lo que tú estás viviendo,
Pablo dijo esto, el Señor estuvo a mi lado. Entonces, quiero decirte que el Señor está ahí a tu lado para ayudarte a salir, para salir, porque este es el tema de hoy, cómo salir, cómo yo puedo hacer retroceder la presión. Pues el Señor está a tu lado, porque Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y me dio fuerzas para que no fuese, me dio fuerzas otra vez, ¿para qué? Para hacer retroceder la presión. Presión, ¿qué requiere? Fuerza. Tú no estás fuerte espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Si no estás fuerte, entonces la presión te domina. Cuando estás fuerte, tú dominas la presión. Noé estaba fuerte y por eso cabalgó sobre la presión. Entonces me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado, escucha esto, de la boca del león. ¿Qué es eso? La presión. ¿Y por qué la boca? Y bueno, porque fíjate tú que parece ser, no sé por qué sucede esto, pero tanto en gente que no es cristiana como gente cristiana, es lo mismo, sucede lo mismo, me he dado cuenta yo, que hay gente que le pone más atención de lo que oye por otros lados que poder decir, el Señor está a mi lado, lo voy a escuchar a Él. Es decir, que la gente escucha, en vez de ir a leer, ¿verdad? En vez de ir a la fuente, escucha que hay los niveles de COVID subió a no sé cuántos muertos y que las leyes dijeron que, y le ponen más atención a lo que la gente dice. ¿Sabes qué es todo eso? Porque la gente, yo veo que mucha gente termina debilitada por las noticias. ¿Y por qué? El león, hablándoles. ¿Para qué? Para quitarles la fuerza. El virus, la situación económica por el virus. Y entonces digo yo, hay cosas que son reales, pero ninguna de ellas es más poderosa que el poder de Dios. Entonces dice Pablo, aunque me quedé solo, aunque yo estaba escuchando la voz y la boca del león, el león es aquel que también te dice, no haga esto porque usted va a fallar, no haga esto porque todos fallaron, usted no emprenda, no haga un negocio ahorita, si ahorita no está para comprar, ahorita no está para vender. Hay gente que quiere comprar su casa y no, espérese, ahorita no es el tiempo. Hay otros que quieren vender, no, ahorita no se puede. Tú no oigas al león. El león te quiere inhibirte, el león te quiere maniar, dicen en el pueblo de un amigo. Te quiere poner la camisa de fuerza, te quiere debilitar. Pero entonces Pablo dijo, como el Señor estaba conmigo, me libró de la boca del león. Eso es de lo que se oye, para que el temor de lo que se dice no llegue a tu corazón. El Señor quiere librarte del león, del ataque del león, de la presión. El león es la presión hoy. Es una figura. Hebreos 11:33 dice, porque por la fe conquistaron reinos. ¿Quiénes? Los héroes de la fe. Hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. ¿Cómo taparon bocas de leones? Con la fe. ¿Por qué necesito yo fe? Porque la fe hace retroceder la presión. Con fe yo me salgo de la presión. Noé le creyó a Dios y cabalgó sobre la presión. Con la fe yo le tapo la boca a los leones. Yo no, tal vez algunos van a juzgarme de escéptico, pero yo no estoy viendo todos los videos que la gente me manda. Y algunas veces me mandan unos buenos. Y me da pena porque tal vez sí era bueno y no lo vi. ¿Y por qué? Porque yo estoy muy ocupado. Yo sé que tú también estás ocupado. No, pero yo estoy ocupado en poner atención de lo que Dios dice de mí, lo que Dios me dice a mí y no lo que dice el mundo. Y solamente estoy esperando que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se van a cumplir sí o sí en tu vida y en mi vida. Entonces hay que tapar la boca a los leones. No que le vas a decir a la gente, no me diga nada, usted es como el león. No, para nada. Pero también tú vas a te vas a tapar tus oíditos y no vas a oír de las malas noticias. Bueno, te voy a dar otras citas y yo voy a ir concluyendo aquí. Pero mira lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Sobrios no es solamente que no estés borracho, es que estés despierto, despierta espiritualmente hablando. Y velad,
Porque el Señor le dijo a aquellos discípulos que fueron a orar con él a Getsemaní, la carne es débil, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y entonces dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién era el león, dijimos? La presión. Anda como león rugiente, el diablo anda como león rugiente, el diablo te quiere meter a ti, te quiere meter miedo, te quiere meter el sentimiento de que tú no puedes, ¿ok? El diablo anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Te voy a dar el último versículo de los leones. Te voy a llevar hasta Daniel en el Antiguo Testamento. Fíjate bien. Daniel es uno de los jóvenes que se llevaron de Israel, se lo llevaron a Babilonia cautivo. Los evaluaron a él y a sus amigos, y Daniel 1:20 dice que salieron 10 veces más inteligentes y sabios que todos los sabios y todo el séquito de consejeros y de todo el gabinete del rey de Babilonia, y salieron 10 veces mejor que ellos. El rey le tenía entre cariño y miedo. Entre cariño y tiene algo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Pero por alguna razón salieron los chismosos, ¿verdad? Los que te difaman, los que hablan mal de ti, los que se burlan de ti, los que te hacen bullying, los que no creen en ti. Esos son los que hay que taparles la boca, porque son los leones. Es la presión que te quiere destrozar y debilitar en tus finanzas, en tu estado de ánimo, en tu familia. Entonces esto fue lo que sucedió. Alguien chismoseó y dijeron, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron a la fosa de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea que el mundo sabe quién es tu Dios, aunque te quiera hacer daño, pero sabe que tú tienes un Dios. Y tú tienes que saber que tienes un Dios que te va a liberar. No obstante, lo metieron a la fosa de los leones. ¿Qué es una fosa? Bueno, es un lugar oscuro, es un hoyo, es un lugar donde no puedes salir, es un lugar donde no alcanzas para poderte tomar de las manos para poder brincar y salir de él. Esto tiene que ver con la depresión, tiene que ver con la angustia y tiene que ver con la ansiedad, de la cual tú no puedes salir, de esa fosa no puedes salir. Y encima hay leones tratando de devorarte. Ahí lo metieron a Daniel. Es decir, que a ti tal vez te tienen en la fosa de los leones ahorita, pero este es lo lindo. En el verso 20 dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel. Este es el rey, con voz triste, creyó que se lo habían comido, ¿eh? Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Porque estaba preocupado que se lo fueran a comer los leones, a pesar de que él mismo lo metió. Pero verso 22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, porque yo no he hecho nada malo. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? ¿Sabes quién es por qué los libraron a él de la fosa de los leones? Porque lo sabía hasta el mundo. Y está 2 o 3 veces. Al Dios al que tú sirves. Si tú sirves a Dios, la presión va a retroceder. El Señor le va a tapar la boca a los leones y no te va a devorar. El león financiero, el león de la enfermedad, el león de los chismosos, no te podrán hacer daño si sirves al Señor. Por eso la Biblia dice en Éxodo 23:25, servirás a Jehová tu Dios y yo bendeciré tu pan y tu agua. Apartaré la enfermedad de tu casa, no habrá mujer que aborte, todas tus generaciones serán benditas. ¡Ay, Dios santo! Sírvele a Dios y vas a ver cómo la presión se va. Y mientras más presión tienes, más sirves. Y la presión va a ser todo lo contrario. Tú le vas a ejercer presión a los leones, es decir, a todo lo que te quiere devorar. Y por último, quiero decirte algo. Te voy a leer el último versículo. Dice Apocalipsis 5:5. Uno de los ancianos me dijo, no llores. Es Juan, el apóstol. He aquí. Dice, no llores, porque está todo presionado, Juan, viendo el Apocalipsis, ¿verdad? Hay gente que ahorita está presionada porque cree que estamos en los últimos tiempos. Y sí estamos en los últimos tiempos, pero para mí los últimos tiempos son de bendición porque Jesús va a venir a rescatarme, no porque el anticristo viene. Yo no estoy
yo no le tengo más miedo al anticristo que a Dios. No, Señor, yo sé que mi Redentor vive y que se levantó de las cenizas y que el anticristo, el diablo y todo, ni la muerte puede contra el Señor. Entonces dice, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. ¿Quién es este? El león de la tribu de Judá. Jesús, que vino de la tribu de Judá. Jesús es el león que hace retroceder al león rugiente. El león rugiente solo ruge. El león de Judá, que es Cristo, es el que va a destruir al león rugiente, al diablo, y toda la presión del mundo, porque un día te va a llevar a la eternidad y no habrá más lágrima, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Y eso tú lo puedes agarrar por la fe para taparle la boca de los leones y que tu león, el león de Judá, habite adentro de tu corazón y haga retroceder la presión. Voy a orar por ti. Padre, te doy gracias por toda esta gente que nos escucha, que nos ve, que tiene fe en ti y es la razón por la que está escuchándonos. Y yo te ruego, Señor, que ninguno salga avergonzado por haberse sentado o tal vez parado, como sea, a escucharnos. Yo te pido que tú, que eres el león de la tribu de Judá, venga, Señor, y haga retroceder al león rugiente que quiere destruir, que quiere robar, matar y destruir. Pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Tú eres el león de Judá. Y contigo adentro de mí, el león que me quiere ejercer presión no me va a debilitar. Danos fuerzas, Señor. Dale fuerzas a mis hermanos y hermanas. Dales fuerzas físicas, intelectuales, dales fuerzas emocionales, ministeriales y familiares. Te bendigo y le doy gracias a mi Dios por tu vida. Y créeme que esta oración Dios la escuchó y te va a dar fuerzas y te va a bendecir. Es más, si estás debilitado por salud, que el Señor te sane ahora. Sé sano, sé sana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.